¿Sí me escucho bien o me pongo los audífonos? ¿Sí? Sí me escucho bien, pues. Sí. Ok. El tema de hoy, como ya vimos en la imagen, una imagen, no sé quién la hizo, pero se ve genial. El león ahí con sus colmillos, así como que, furioso. Me encantó. Felicidades al que la hizo, se la rifó. El tema se llama León Rugiente. Ok. Hace exactamente un año, yo estaba en San Antonio, Texas, trabajando por una temporada, 4 meses casi. Eh, y una temporadita una semana en la que no tuve trabajo y decidí conocer un poco la ciudad. Entonces anduve en camión, anduve visitando la ciudad, algunos museos y fui a un zoológico. Ok, vi muy bonitos animales, vi felinos, pero entre ellos sobresale en mí el querer ir a ver un león. Ok, vi el área donde estaba el león, voy y veo lo hermoso que es un león, lo majestuoso que es un león. Este, Tiene una belleza, o sea, su melena, es tan imponente. O sea, lo ves, hasta en la imagen lo ves y está imponente. Te causa temor, cierto respeto hay que tenerle porque sus colmillos son de 8 centímetros. Y las leonas, no se diga, son las que cazan. Este, por ahí podemos, tal vez cuando éramos más chavitos, vimos Discovery Channel y pudimos ver acerca de los felinos, de su cacería, de las características que ellos poseen, sus garras tan enormes, su fuerza, eh, y el Rey León, ¿verdad? Hay hasta películas. Es el rey de la selva. Eh, Tiene una dieta ese león, se alimenta. Y yo quiero hacerles una pregunta, me gustaría que participaran un poco. Eh, no me gustaría que me quitaran la clase y que la dieran ustedes, pero ¿a quién devora un león, jóvenes? Hablen, hablen. Creo que a una presa bastante débil, tal vez. Muy bien. ¿Alguien más? A alguna presa, pero que no se encuentre atenta, o sea, que se encuentre como distraída. Muy buen punto. ¿Alguien más puede dar otro punto de vista ahí? Parte distraído, solitario también. Solitario. Claro, claro. Indefenso. Muy bien. ¿Sí, mande? Indefensos. Indefenso. Muy bien, indefenso. Sin fuerza. Alguien vulnerable, débil, decíamos, ¿verdad? Alguien solitario. Ok. Vamos a la escritura, por favor, hermanos, de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 1. Y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este versículo aquí menciona la palabra de Dios y me hace ver que somos nosotros la iglesia como una manada como que se protege. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas. Veíamos ahorita a quién devora un león. Decíamos débiles, vulnerables, a alguien sin fuerza, a alguien solitario, a alguien que flaquea. Pero los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces, una manada que, que, que se protege a sí mismo está soportando a aquel que está débil espiritualmente, aquel que vemos que necesita nutrirse más de la palabra de nuestro Dios. Entonces, aquel fuerte dice, y no agradarnos a nosotros mismos, dice, hazte a un lado de tu egocentrismo,
déjate a un lado a ti mismo y ve por aquel que ves un poco más débil que tú. Soporta con él, ayuda a levantarle. Es Romanos 15:1. Romanos 15:1. Ve y soporta con él, ayúdale a ser fuerte. Y me agrada el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno para edificación. Y una edificación, jóvenes, bien cimentada. Si falta aquel que flaquea, hablando como iglesia, como manada, si falta un miembro, esa edificación no va a estar fuerte, no va a estar bien cimentada. Y si tú soportas y ayudas a aquel que está flaqueando, esa edificación se mantiene más fuerte, arraigada y bien cimentada. Y es por eso que vemos que este pasaje, vemos que la iglesia es como una manada, ¿sí? Y me recuerda al pasaje de Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, se llegar a la cima que es en amor. Y si hablamos de amor, si tú tienes amor, porque la palabra de nuestro Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, vas a dejar a un lado lo tuyo, vas a dejar a un lado el egocentrismo, vas a dejar a un lado el yo puedo, el yo quiero, el nada más yo, y vas a ver por tu hermano que está flaqueado. Y ahí podemos ver que tu amor propio, que tu ser fuerte espiritualmente, que tu fe, que es más fuerte que la del otro que está flaqueado, ayuda a levantarle, ayuda a soportar, ¿sí? Y así la manada está más fuerte, la edificación está más sólida, ¿sí? Y vemos al león rugiente, ok. Satanás es el maestro de la cacería. El león rugiente es el maestro de la cacería. Es una de las otras características que tienen los leones. Es el maestro de la cacería. Vamos a la escritura. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, aquí vemos que es el maestro de la cacería. ¿Cómo? Está acechando. Él ya está eligiendo a su presa, ya está viendo al débil, al flaqueado, ya está viendo al vulnerable, ya está viendo al que no tiene fuerza, al solitario, como decíamos ahorita, y dice, fortaleza de Dios, o sea, hace fortaleza espiritual, dice aquí la escritura. Y luego menciona acechanzas del diablo. ¿Sí? El diablo acechando a su presa. Necesitamos fortalecernos, llenarnos, empaparnos de la palabra de nuestro Dios para estar fuertes. Porque el maligno, el león rugiente, aquel que tiene sus colmillos de 8 centímetros, ya está viendo a aquel que está débil, que está flaqueado, y está acechando a la presa. ¿Cuáles son las principales presas? Mencionamos algunas ahorita, pero le encantan otro tipo de presas que están enfermas también. Esta no la mencionamos ahorita.
le encantan las presas enfermas porque las ve vulnerables, las ve débiles, y una presa enferma se separa de la manada, la dejan atrás, y el león ve de lejos, huele la enfermedad a kilómetros, y ya está acechando a esa presa enferma. Pero la enfermedad, ok, la enfermedad aquí viene a ser el pecado. ¿Qué otra enfermedad podemos ver? Que es la decepción, la tristeza y muchas otras cosas que podemos añadir, pero el pecado es la principal. El pecado, sabemos que da lugar a la muerte, ¿sí? Entonces, esta enfermedad llamada pecado es fallar, es errar al blanco. El león rugiente ya olió esa enfermedad, ya vio que estás vulnerable, ya te acechó. Y cuando alguien acecha, te está viendo de lejitos, está escondido y está esperando el momento adecuado para atacar, ¿sí? Y el pecado es el principal, es la principal enfermedad que hayas con estas presas, que es de las favoritas de este león rugiente, la acepción, la tristeza, los vituperios, y un ejemplo del león, o sea, el león acecha, es maestro de la cacería, pero me hizo recordar a los lobos. Los lobos, cuando van a cazar, separan a la presa de la manada, a la que eligieron, o sea, a la presa que eligieron de la manada, para dejarla sola, vulnerable, y si es enferma, se separa de la manada. Entonces, hacen ahí un trabajo súper, súper padre, no sé cómo le hacen, pero es la naturaleza, la creación de Dios que separa a su presa de la manada y la ponen vulnerable, sola, y atacan. Esto mismo también hace el león. Apartan a su presa de la manada. La enfermedad, el pecado, hace que te apartes de tu manada, hace que te apartes de la iglesia, que te apartes del camino de Dios, para que esto llamado pecado, esta llamada enfermedad pecado, no la veas mal, no la veas como que algo desagradable, y sigas estando en pecado, que tú ya lo veas normal y te alejes de la manada y te alejes de la iglesia totalmente para tenerte entre sus colmillos, para tenerte entre sus garras. Y esto es lo que buscan el león rugiente, alejarte de la manada para verte vulnerable. Las personas que tenemos las heridas abiertas, heridas expuestas, y no hemos acudido al médico de médicos, tenemos el maligno, el león rugiente, ya olió a kilómetros esa herida sangrante, ese pensamiento que viene a ser esa herida también, que da lugar el pecado, que está acechando ya al maligno, viendo que caigas rápidamente, que estés flaqueado, que estés totalmente vulnerable, débil, indefenso, y atacar. ¿Sí? Tenemos nuestras heridas expuestas. El león rugiente ya la olió a kilómetros. Él ya se acercó. Él ya te acechó. Él ya te vio y dijo, ok, aquí huele a sangre, aquí huele a una herida abierta, expuesta. Y cuando no hemos acudido al médico de médicos, que es Dios, es cuando nos volvemos una presa vulnerable, una presa fácil. Y el maligno ya nos acechó y huele nuestras heridas y está ahí para atraparnos. Pero es necesario, jóvenes, que estemos siempre de la mano de Dios, del médico de médicos, para sanar nuestras heridas, aquello que tú llames heridas, llámese problemas familiares, llámese económicos, llámese emocionales, y de lo que tú quieras. Si tú tienes herida,
el maligno ya está ahí acechando, oliendo esa herida tan sangrante. Se fija en otro tipo de presas que son sus favoritas, están en su dieta, y aquellos vienen a ser los jóvenes. Ya veíamos ahorita los enfermos, y hay otro tipo de presa favorita que tiene este león rugiente, que son los viejos, ¿sí? Los jóvenes, enfermos y los viejos. Vamos a la escritura otra vez, al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los que tienen ya toda una vida en la iglesia, pero solamente asisten. Y tú sabes quiénes son, tú que ibas domingos y tardes antes de la pandemia. ¿Sabías quiénes ya no iban en las tardes? ¿Sabías que ya ninguna tarde se reunían? Porque iban al partido de fútbol, porque veían tal vez el partido de fútbol en la televisión, X causa. Pero en las tardes ya nos veías, simplemente estaban en la mañana y se presentaban, ok, aquí estoy presente, nada más. Pero no se involucran en los planes que tiene la iglesia. Aquel que tiene toda una vida en la iglesia, pero viven sin Dios y sin Cristo. O sea, solamente asisten. Y ahora vamos a primera carta de Pedro. Recordemos a Demas, él era un hermano que era maestro, estaba al lado del apóstol Pablo cuando ya era viejo, y le gustó más el mundo, y se apartó del camino de Dios. Él enseñó, él fue maestro, fue predicador, pero se alejó del camino de Dios, porque el león rugiente lo acechó, el león rugiente lo devoró, y se retiró de la manada. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Este es el versículo, este es el causante de este tema. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Devoró a Demas, ha devorado a algunos de los miembros de la Iglesia de Cristo que nosotros conocemos, que se alejaron de la manada. Y tú dices, el hermano tal, la hermana tal, y se fueron al mundo. Y ya no regresaron a la manada, ya no regresaron a la iglesia, ya no se involucraron, porque el maligno ha acechado y ha devorado. Pero menciona aquí Pablo al león rugiente como un hambriento, como alguien que no se sacia, alguien que devora a un miembro de la manada y aún así no llena, aún así sigue teniendo esa hambre, sigue estando rugiente, hambriento, y va atrás de otro, huele la herida y va atrás de otro y no llena, no se sacia. Y sigue buscando presas, sigue acechando presas y no se descuida, no se cansa para nada. Él le encanta este trabajo, alejarlos del camino de Dios, alejarlos de la manada, para devorarlos, para apartarlos. Y esto es lo que a él le fascina, alejarlos de Dios.
que descuiden su fortaleza espiritual. Y el versículo 9 de este mismo capítulo dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Resistid, esta es la palabra. Nos dice que lo resistamos. Ok, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a resistirlo? Si es imponente, si es grande, si es feroz, tiene unas garras enormes, no siendo un débil. Vamos a resistirle a este león rugiente, no siendo un débil. Sanando nuestras propias heridas. Tú sabrás qué heridas tienes. ¿Sabes tú en qué tienes tus debilidades? Y recobrar la fortaleza para estar fuertes con Dios. Si nosotros tenemos estas tres cosas, vamos a poder resistirlo. ¿Sí? El maligno anda acechando, no descansa para nada. No te creas a un león rugiente, literal, físico, así que esperas a que te devore, que te arranque el músculo, que te arranque la carne, para verlo como, ok, voy a tener cuidado. No, ten cuidado, no siendo un débil espiritualmente hablando. Sana tus heridas. Si hay algo que te está estorbando, emocional, espiritualmente, lucha contra ello. Empápate la palabra de Dios. Si tú ves a algún débil y tú te sientes fuerte, ayúdale, protégele. Cuando el león ve que la manada está protegida, está unida, el león huye, ve que los fuertes están ahí alrededor y dice, no me conviene enfrentarlos porque voy a salir herido. Y les digo, es maestro de la cacería, porque él sabe cuándo sí atacar y cuándo no atacar. Y cuando él ve que hay unidad, cuando él ve que la manada está unida, dice, aquí no me meto para nada. Pero cuando ve que flaquean, cuando ve que estamos débiles, cuando ve que no estamos recobrando fortaleza y el pecado ya lo vemos como algo bueno que no nos estorba para nada, que volvemos a caer como el perro a su vómito, entonces dice, aquí es fácil desunir estas coyunturas que se ayudaban mutuamente y voy a causar división, voy a causar que el cuerpo de Cristo se separe y no haya unidad. Esto es lo que Él está buscando, es lo que a Él le agrada. Pero, hermanos, fortalecernos espiritualmente es lo que necesitamos, ¿sí? No siendo débiles. Sanar nuestras heridas y recobrar fortaleza, porque todos hemos fallado, porque todos hemos flaqueado en algo, pero cuando tienes ganas de fortalecerte y seguir adelante espiritualmente hablando, se nota, ¿sí? Tratas de evitar aquello que te hizo caer y lo vences, luchas contra ello. Entonces el león rugiente ya no va a ver que sangras por esa herida y va a decir, ok, me retiro. Ya está rodeado de fortaleza, ya está rodeado de la manada unida, ya no hay disensión, ya no hay división. Y cuando nos devora el león rugiente, puede destruir a nuestras familias, puede destruir nuestra relación personal con Dios. Y es difícil librarte de esos colmillos de 8 centímetros, de esas garras. No sé cuánto miden las garras, pero sé que esas garras son más grandes que mi cara. Es difícil librarte de ello.
no veamos aquello que nos causa la herida, el pecado, como algo normal, como algo, ok, le voy a dar la vuelta a esto, voy a evitarlo, no voy a luchar contra ello, no lo voy a enfrentar. Es entonces cuando te ve como una presa fácil y débil. Si Pablo menciona aquí que debamos resistir en el versículo 9, es porque hubo personas, o hay personas, que resistieron y pudieron, que resistieron y vencieron. Sí, dice la palabra de Dios, dice, sed sobrios y velad, o sea, se veamos por los demás, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Si Pablo menciona aquí que debamos resistir, es porque hubo personas que resistieron, o hay personas que resistieron. Nosotros creo que hemos resistido, y como manada debemos resistir. Sí, jóvenes, hay quienes, y esto ya es malo, ya pasa a otra gravedad cuando nosotros vemos a este león rugiente como un gatito, cuando lo subestimamos, cuando lo vemos pequeñito, porque hay personas, hermanos, aún yendo a la iglesia, que vemos o que ven a este león rugiente como un felinito y todavía le hacen cariños y todavía lo ven como algo pequeño, ¿sí? Y lo ven agradable, pero es una enfermedad. Y en vez de que tú lo veas pequeño, él está devorándote. Él está teniéndote entre sus garras y sus colmillos de 8 centímetros. Entonces, dice, resistan, dice, sí. Pablo menciona que resistamos, es porque hubo personas, o hay personas que resistieron, o han resistido y vencieron. Sí, podemos vencer nosotros, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Y jóvenes, espero que esto haya sido de edificación y el Señor les bendiga grandemente y gracias por su atención.